A mí lo que me preocupa es cuando he escuchado a muchos de los candidatos que han estado en esta y en otras elecciones, ni siquiera se han leído la Constitución. Quieren ser presidente y no conocen la ley orgánica del Poder Ejecutivo. El nivel de los debates ha demostrado justamente el nivel paupérrimo de muchos candidatos a la presidencia también. ¿De qué debates? ¿Debate? He visto, sí, 30 segundos. Lo que se ha hecho es tener por parte del Congreso una asamblea constituyente clandestina, que se ha cambiado 50 artículos o más de la Constitución sin debate, entre gallos y medianoche y a espaldas del pueblo. Todo esto, en realidad, lo que hace es contribuye a generar más incertidumbre, a erosionar la democracia. Y ese es el tema del capítulo 4 del libro Incertidumbre. Tenemos segunda vuelta y lo que más abunda en los peruanos y peruanas es incertidumbre. Y para hablar justamente de incertidumbre y de todos los libros que ha publicado, el presidente Francisco Sagasti está con nosotros. Francisco Sagasti, ¿cómo está, presidente? Bienvenido. ¿Qué tal, Franco? Una vez más al Buen Librero. ¿Cómo está? Aquí lleno de libros por todos lados en estas épocas, que creo que es lo que nos da una tranquilidad, un cierto remanso en medio de todos los problemas, y que también nos ayuda a entender lo que nos está pasando, y por eso es que he escrito este libro, Incertidumbre. El subtítulo, como usted sabe, es 5 ensayos para entender nuestro tiempo, ¿no? Efectivamente, incertidumbre es lo que tenemos los peruanos en medio de esta crisis. Ya, bueno, este video sale publicado justo cuando ya estamos al 93% de los resultados. Una muy probable vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. ¿Cómo lo toma a usted estos resultados? Bueno, con un sentido de déjà vu, creo que vimos lo mismo hace 5 años, ¿no? Así es que hay que esperar a ver qué es lo que sucede al final. Con tranquilidad, calma, paciencia y sobre todo buen humor. ¿Qué diría Francis Bacon ante esta situación? No le sorprendería en lo más mínimo. Sir Francis Bacon, a quien he dedicado, como usted sabe, mucho tiempo a su vida, a sus obras, era un hombre que estaba acostumbrado a vivir en la incertidumbre. Y además él fue uno de los que ayudó en esta transición entre el medioevo y el renacimiento a la época moderna, que fue un periodo de... Si lo que vemos ahora es incertidumbre en esa época, imagínense descubrir que la Tierra no es el centro del universo, que la Tierra es redonda y se puede circunvegar, todo eso, nuevos continentes, en fin, el método científico. Todos los avances que hubieron en esa época cambiaron totalmente el sentido que tenía la humanidad de sí misma, su destino y lo que podía hacer. Y yo creo que ahora, con todos los cambios que estamos viviendo, es una situación, yo diría, algo similar a la que vivimos hace unos 450 años, ¿no? De incertidumbre. Esa misma incertidumbre es la que nosotros tenemos al día de hoy al entender que, por ejemplo, se han producido una serie de desigualdades alrededor del mundo y que las brechas se han agigantado, pero al mismo tiempo se han acortado para diferentes personas. Parecemos que estamos más conectados, pero al mismo tiempo más divididos dentro de nosotros. Eso es justamente uno de los temas que trato en Incertidumbre, en el capítulo que se llama Paradoja, ¿no? Es curioso. Por primera vez en la historia estamos en una situación en que todos podemos comunicarnos con todos casi instantáneamente en el mundo a través de este aparatito, que no existía en esta forma hace 20 años. Y, dicho sea de paso, ninguno de nosotros puede pasarse menos de 1 o 2 horas diarias mirándolo, ¿no? Esto lo que ha hecho es forzarnos a conocernos, a estar en contacto continuamente los unos con los otros, pero al mismo tiempo ha creado profundas divisiones y, como usted dice, desigualdades enormes en el acceso al conocimiento, acceso a la tecnología,
desigualdades de ingreso. Por ejemplo, unos 4 o 5 multimillonarios ahora son los que controlan todas las plataformas a través de las cuales nos comunicamos y controlan los programas de inteligencia artificial con niveles de fortuna que sobrepasan lo de la mayoría de los países, para dar una idea. Y sin embargo, todavía tenemos alrededor de un 30-35% de la población mundial sufriendo condiciones de pobreza, de hambre, sin acceso a la salud o a la educación. Entonces, estamos, queramos o no queramos, cada vez más conectados, más cerca y conociéndonos más los unos a los otros, pero al mismo tiempo estamos viendo estas divisiones profundas. Y eso es uno de los temas que analizo en el último libro, y es una de las causas de la incertidumbre que vivimos, no solo en el Perú, en la cual todo eso se ve con claridad, sino en todo el mundo. Pero puntualmente en el Perú, por ejemplo, ¿cómo apelar, por ejemplo, a cerrar brechas digitales cuando todavía no hemos resuelto esas necesidades tan básicas? Bueno, para empezar, no es o uno u otro. Una forma de resolver necesidades básicas es reducir la brecha digital. Por ejemplo, sabemos que en acceso a telesalud, en el acceso a teleeducación, información, acceso a mercados, acceso al conocimiento, etcétera, se obtiene a través de la intercomunicación, a través de la infraestructura de telecomunicaciones. Entonces, no es, creo, correcto pensar en que o invierto en telecomunicaciones y en conectividad, o invierto en educación, invierto en salud. Lo que está sucediendo en este periodo de incertidumbre y de cambio total en el Perú y el mundo es un vuelco de las actividades de enseñanza, de salud, de maneras de ganarse la vida, el teletrabajo, por ejemplo, los medios de comunicación que permiten a mucha gente tener formas de vida que no existían anteriormente. Todo eso está cambiando, y lo que hace es que sea necesario tener en la mente un enfoque paradójico. ¿Qué quiero decir con eso? Justo lo que hablábamos hace un momento. No es que o necesidades básicas y comunicación, infraestructura de comunicación. No, tenemos que poder pasar en este momento que avanzamos en comunicación, en tecnología digital, para que nos permita avanzar un poco más en educación, en salud, en acceso a los mercados, y esto a su vez haga necesario mejorar la intercomunicación, toda la red de infraestructura telemática, digamos, incluso. Entonces, es un proceso en el cual uno tiene que jugar con los dos y tener la habilidad, y eso es lo que trato de enfatizar en el capítulo sobre estrategia, la habilidad para poder moverse dentro de estas especies de arenas movedizas, continuamente en cambio y en transformación, sin abandonar uno y otro, porque los dos son necesarios. Ya, Franco, es una nueva manera de pensar que no es lineal, ni primero hago esto, acá no tengo que hacer esto y esto a la vez, ver cómo los interconecto y a partir de eso buscar un camino, una senda que permita ir paso a paso llegando a donde quiero llegar. ¿Cómo lograr eso con la precariedad de instituciones que tiene el Perú en este momento, por ejemplo, que se demuestra día a día que las instituciones en el Perú están en una permanente crisis? Bien, bueno, lo que usted dice, están en una permanente crisis, no todas, las instituciones, estoy hablando principalmente de las instituciones públicas, del aparato estatal. Por el contrario, hay algunas empresas privadas que le está yendo muy bien y desgraciadamente hay empresas criminales a las cuales está yendo bien también. Eso hay que tomar en cuenta. Pero lo que creo que es importante es tomar conciencia de que quien venga en el gobierno a partir del 28 de julio, se va a encontrar con una situación en el aparato estatal, no solamente a nivel de gobierno central, gobiernos regionales, gobiernos locales, que tiene que ser reformulado
de una manera radical. Hemos perdido capacidades. Y si el Estado no tiene la forma de cumplir con sus funciones, de realmente regular, proveer servicios básicos, dar seguridad, darle tranquilidad a la población, si no puede hacer eso, no vamos a poder hacer absolutamente nada, ni usted ni yo. En este momento, el hecho de que los transportistas no sepan, y no solo los transportistas, sino también los pasajeros, si van a llegar con vida o no, porque el dueño de la empresa o el chofer son sujetos de extorsión. Y no hemos hecho nada para eso. Pero mire usted la diferencia. Aquellos que dicen, no, hay que poner mano dura, hay que ir en contra, hay que poner los militares. Un momentito. Eso no se resuelve con los militares. Esto requiere un trabajo muy diferente, distinto, para lo cual el Estado de hoy y las fuerzas de seguridad, la Policía Nacional de hoy, se quedan cortas. Y ahí, entre otras cosas que hay que hacer, es una reingeniería, un cambio. Cuando salimos del gobierno dejamos un plan de modernización y reforzamiento de la policía, que desgraciadamente se dejó de lado. Pero ahí había toda una serie de pasos que van no solo a reprimir, como podría haberse hecho en la época de Sendero Luminoso. ¿Por qué? Una ideología, una cosa vertical, una manera de manejar las cuestiones, y era cuestión de luchar contra eso. Pero ¿qué hace usted cuando tiene el crimen organizado internacionalmente, con muchísimas ramificaciones, tala ilegal, oro ilegal, drogas, contrabando, tráfico de menores, tráfico de mujeres, en fin, todo lo que hay en lo que es lavado de dinero, etcétera? Ahí no va a meter al ejército, pues no hay forma alguna. Se requiere un trabajo mucho más sensato, de inteligencia, con una visión muy clara de futuro, pasito a pasito, y para eso primero tenemos que contar con un aparato de seguridad, fundamentalmente en la Policía Nacional y en los servicios de inteligencia, con la capacidad de enfrentar, ya no a un grupo terrorista vertical organizado con una ideología clara, sino una especie de maraña, una especie de pulpo, malagua muy, muy grande, que requiere una serie de medidas mucho más puntuales, mucho más efectivas, mucho mejor dirigidas que simplemente la represión o sacar el ejército a las calles, ¿no? Porque un poco lo que la gente reclama hoy en día es que la policía se convierta casi ya en una fuerza de choque autoritaria que vaya y simplemente reprima, y eso no necesariamente es una solución. Tenemos la policía y, como le digo, tenemos por lo menos una docena de bandas de crimen organizado internacional, que ya no es que se está peleando aquí, está peleando con grupos que vienen desde Albania, desde diferentes partes del mundo, de los países cercanos, todo eso. ¿Y eso va a luchar usted con eso, sacando la policía o el ejército a las calles? No, es mucho más complejo. Va a luchar contra, como nos hemos enterado, que es una cosa terrible, la extorsión de un vecino del piso 3 que anónimamente va donde su vecina o vecino del piso 8 y le pone una cosa en empezar: si no paga tanto a tal cuenta, lo vamos a hacer, y la amenaza. ¿Para eso va a sacar el ejército usted? Es una cosa mucho más compleja. Y no solo eso. ¿Qué hace con los cientos de miles de niños, jóvenes que no estudian y no trabajan? Si no les da una oportunidad, viene cualquier maleante y le dice: oye, mira, te doy 5.000 soles, acá tienes una pistola, pero pégale un par de tiros a este. Es un muchacho de 16 años. ¿El ejército va a resolver ese problema? ¿Una policía que salga a las calles con metralleta va a resolver ese problema?
Se requiere una concepción más inteligente. Y eso es lo que he tratado de hacer, no solo en este libro, sino, como usted mencionó, en varios que he publicado a lo largo del tiempo sobre, por ejemplo, decisiones en tiempos turbulentos, que salió hace un par de años, con una serie de artículos sobre planeamiento y gestión. El tema de todo lo que está pasando con tecnología, en este libro sobre tecnología, ingeniería y desarrollo. Y lo que creo que conversamos en algún tiempo, cómo gobernar en tiempos de crisis, etc. En fin, lo que quiero decirle que a lo largo del tiempo, algunos hemos tenido el privilegio y la suerte de poder no solo ir pensando sobre estos temas, escribiendo, sino tener la oportunidad de poner estas ideas que he resumido de una manera muy escueta, en Incertidumbre, que resumen todos estos libros de una manera, como usted lo ha visto, bastante, espero que sea accesible, ¿no? Que se entienda. Cuando uno piensa, por ejemplo, en incertidumbre, también piensa en incertidumbre a propósito de las medidas que vamos a tomar respecto a las migraciones, por ejemplo, que es un tema que aborda también el libro. Correcto, también abordamos todo el tema de desplazamientos. ¿Cómo abordar el tema de las migraciones, por ejemplo, que fue un tema que se salió bastante de control, sobre todo del 2016 en adelante? Las grandes migraciones que ha tenido el Perú empezaron en 1957, con todo el desplazamiento del campo a la ciudad. Ok. ¿Ya? O sea que uno tiene que ver la migración como problema nacional, tratando de ver de lo que ha sucedido en todo este proceso de urbanización durante los últimos 50, 60 años, que ha sido 10 veces más masivo y que generó una serie de reacciones, de problemas que dio origen a todos los pueblos jóvenes, a todas las zonas marginales, no solo en Lima, sino en otras ciudades, al punto tal que nuestro país es alrededor del 70-75% urbano, cuando en 1950 era alrededor de 2/3 partes rurales. Entonces, recordemos que las migraciones se dan internamente, y eso ha sido el caso no solo en nuestro país, sino también en muchos otros países. La migración internacional es también importante, pero en sentido proporcional es muchísimo menor. Y lo que ha sucedido últimamente, sobre todo durante los años 70 y 80, es que hubo una migración tremenda en América Latina de peruanos que iban a Venezuela. Y exactamente lo mismo que estamos viendo de Venezuela a Perú fue lo que mandamos de Perú a Venezuela. Y salieron empresarios, salieron profesionales, salieron gente trabajadora y también salieron delincuentes. Muchos se fueron a Venezuela, muchos se fueron a Chile, y lo mismo que muchas personas dicen acerca de los migrantes venezolanos se decía en Chile, se decía en Venezuela, se decía en Colombia sobre los migrantes peruanos. Cuando todos sabíamos como peruanos que la proporción de delincuentes era ínfima en comparación con aquellos peruanos que yo he conocido y he visto en Costa Rica, en Venezuela, en Perú, en Chile, en otros países y en España, que realmente han contribuido muchísimo al desarrollo de esos países y al nuestro, porque han traído conocimiento, han enviado remesas, han ido y venido trayendo nuevas ideas, nuevas empresas, en fin. Entonces, cuando veamos el tema de inmigración, que es uno de los que toco, hay que ponerlo en el contexto. Primero, de desplazamientos internos del campo a la ciudad, de desplazamientos internacionales a lo largo del tiempo y la situación en que nos encontrábamos los peruanos en el momento en el cual salió muchísima gente de nuestro país y fue recibida bastante bien, diría yo. Los casos de xenofobia han sido muy pocos contra peruanos en el exterior. Lo mismo sucede aquí cuando usted ve el número de migrantes venezolanos, que todo el mundo se preocupa por ellos en este momento. ¿Y cuántos de ellos son realmente delincuentes? Es el 0.1, 0.2% de todos los migrantes. Yo, tanto durante el tiempo que estuve en la presidencia como en otros viajes, he visto migrantes venezolanos,
profesionales médicos atendiendo en lugares remotos de nuestro país a donde no quería ir ningún médico peruano. Y gente muy calificada. He visto a ingenieros trabajando de técnicos y contribuyendo, por ejemplo, a lo que usted mencionaba, al desarrollo de las telecomunicaciones. Entonces, seamos un poco más claros y tratemos de ver la migración como un problema histórico e integral y en conjunto. No solamente preocuparnos por uno o por otro, ¿no? Eso es lo que me parece importante. Y termino diciendo que estas soluciones que desgraciadamente se están implementando en algunos de nuestros países vecinos, imitando a lo que hemos visto en un país del norte, de poner muros y zanjas, es para contentar al público, ¿no? No tienen ningún impacto real. Entonces, seamos un poquito más calmados y lo que trato de plantear en Incertidumbre es tener esta perspectiva mucho más balanceada y real de lo que es el proceso de migración internacional. Siempre me pasa lo mismo. Un libro me lleva a otro libro. Y usualmente ese libro no está en mi biblioteca. Pero todo eso se terminó desde que conozco a Busca Libre. Lo mejor de todo es que llegan a la puerta de tu casa. Llegan también a todas partes del Perú, incluso a Estados Unidos y Europa. Busca Libre, todos los libros que necesitabas a solo un clic de distancia. Ha mencionado usted de que justamente el Perú y muchos países justamente tratan de imitar ciertas políticas internacionales que no necesariamente se acoplan a la realidad de América Latina. Miren, no es que creo que ha habido una migración hacia una nueva forma. Lo que hay es una imitación chabacana de políticas absolutamente absurdas. Entonces, digamos, eso de querer imitar lo que no tiene sentido, ese me parece ya el absoluto colmo, ¿no? Y lo vemos en varios países de la región, desgraciadamente, y lo vemos incluso en la campaña electoral en nuestro país. Por Dios, sentémonos y sintámonos un poco más seguros de nosotros mismos y veamos hacia adentro lo que tenemos que hacer. Dicho sea de paso, ese es uno de los impactos, y diría yo, negativo de esta hipercomunicación internacional que nos bombardea a cada momento con memes, con información, con mensajes, con datos, con podcasts, con todo, etcétera, dirigiendo nuestra atención en un sentido muy distinto al que hace usted, por ejemplo. Lo ponen y digámoslo, seamos muy claros, difunden basura. Y esa basura básicamente contamina la mente de muchísimas personas. Y lo que más me preocupa es que contamina la mente de aquellos que ejercen el poder y la autoridad política, tratando de ser como aquellos que no son dignos de imitación. Y creo que el que hemos visto recientemente en algunas discusiones con el Santo Padre demuestran de que no hay que imitar aquellas cosas que no tienen sentido. Bueno, y algunos políticos peruanos también que tratan de imitar a políticos extranjeros, ¿no? Tratando de amenazar a organismos electorales, ¿no? Bueno, ya. Bueno. Su sonrisa lo dice absolutamente no, de todo decir, yo creo que, para ponerlo nuevamente en términos de todo hay en la viña del Señor, como dice, tenemos gente inteligente y otros, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero, como me decía una tía mía, cuando yo le decía, mira este personaje que es terrible, le dice, no te preocupes, ellos cumplen una función. Ellos dan el ejemplo de lo que no hay que hacer. Y eso también es importante. O sea que eso que estamos viendo es lo que no hay que hacer. Digo, ya, ok, ahí uno entiende incluso por qué hasta los que se portan de una manera absolutamente absurda y casi insensata, cumplen una función de dar el ejemplo negativo a todo el resto de los ciudadanos más o menos cuerdos. Efectivamente, ¿no? Pero bueno, el nivel de los debates ha demostrado justamente el nivel paupérrimo de muchos candidatos a la presidencia también. ¿De qué debates? Los debates presidenciales del Perú. ¿Debate? Esos no eran debates, ¿no? No, yo he visto, sí, 30 segundos.
¿Dónde está el debate? Entre 36 candidatos. No, por favor. Esto ha sido un espectáculo, un show y un intercambio de memes, ¿no? Algunos con más fortuna y más sensatos que otros, pero llamarlo debate a eso... Branco, esto es una, ¿cómo le puede decir? Una exageración positiva que escapa a cualquier racionalidad. Esto no ha ¿Cómo sido lo debate. llamaría usted? Yo la diría una especie de, ¿cómo le dicen? Esto es mini reality show. Ya, porque eran chicos cortitos, mini, ni siquiera reality show, porque reality show lo estamos viendo, lo que en algún momento llamé la reality showification de la política, ¿no? Y dentro de este reality show, ¿cómo calificaría la participación de su candidato, de Mesías Guevara? Bueno, el candidato del Partido Morado ha dicho cosas razonables, lo ha hecho bastante bien y bueno, en fin, hay que respetar lo que piensa la ciudadanía. Ha conectado con algunos segmentos, pero ciertamente no se ha podido conectar con el mensaje de la manera que hubiera movilizado mucho más votantes. Recuerde, por organismos independientes de la sociedad civil, el mejor plan de gobierno lo tenía el candidato del Partido Morado, Mesías Guevara. El único que tenía una lista en la cual no había ninguna persona con condenas, lo tenía el Partido Morado, uno de los pocos, digamos, 2 o 3. El candidato con experiencia política en un gobierno regional que viene de las regiones del país que tan postergadas, que además de eso no ha tenido ningún cuestionamiento en su comportamiento ético durante el ejercicio del gobierno. Ha sido congresista, tiene experiencia política, es experto en tecnología digital y en gobierno digital, ha trabajado con el sector privado y es un gran conocedor y ha escrito libros sobre inversión pública. Entonces, ¿cómo no va a apoyar una persona que piensa y que quiere alguien que pueda gobernar bien nuestro país a un candidato como Mesías Guevara, ¿no? Pero es evidente que no hubo tiempo suficiente para que el mensaje cale, se entró a la campaña un poco tarde, sin muchos recursos, pero yo creo que Mesías Guevara y otros candidatos que no pasan de 2 o 3 representan el tipo de ciudadano que debería ejercer el poder y la autoridad política en nuestro país. Bien, bueno, en su favor yo debo decir, o sea, que Mesías Guevara dentro de este reality show fue uno de los que mejor lo hizo. Sí, así es. Lo hizo más real y menos show. Sí. Efectivamente, efectivamente. ¿Ya sabe por quién va el endose del Partido Morado en esta segunda? Mire, yo no estoy involucrado en las decisiones que hace el Partido Morado, pero un momento, primero veamos quién pasa a la segunda vuelta, ¿no? Todavía tenemos una cierta incertidumbre, por llamarlo así, y como lo dijo usted al inicio del programa. Esperemos un poco. Yo creo que en una situación como la que estamos, la calma es esencial. Lo que sí, como recibí un mensaje de unos queridos amigos en el exterior y uno de ellos me dijo, mira, unas son de cal y otras de arena. La de cal, bueno, la elección presidencial, perdón, la de arena, pero la de cal, la positiva, es que han salido del Congreso 4 de las 5 agrupaciones responsables por el descalabro institucional que tenemos. Claro. Y eso en sí, ya creo, si no salieron todas, por lo menos salieron alrededor de 5, no, de las 8 o 9 sí. Salió la mayoría. Y eso creo que es algo positivo para el país. Claro, porque, a ver, dentro de las propuestas que veíamos de algunos candidatos, no todas las propuestas son necesariamente realizables y necesariamente acatables dentro de lo que el presidente de la República puede hacer. Usted mismo lo decía en alguna entrevista que le realizaba en algún momento. No se trata solamente de quiero ser presidente porque sí, sino se trata de realmente gobernar. Correcto. Y gobernar requiere de cierto pulso que no todo el mundo tiene. Bueno, yo creo que hay personas que tienen ese pulso, otras que lo han aprendido en el ejercicio del poder,
lo importante es tomar conciencia de quiénes son aquellos que realmente tienen, en primer lugar, la conciencia. A mí lo que me preocupa es, cuando he escuchado a muchos de los candidatos que han estado en esta y en otras elecciones, ni siquiera se han leído la Constitución. Quieren ser presidente y no conocen la ley orgánica del Poder Ejecutivo. No conocen las leyes básicas que rigen el comportamiento del Ejecutivo en general y del presidente en particular. Y así quieren gobernar. Entonces, lo que les digo, no es que no quieran gobernar, quiero ser presidente, pero gobernar es otra cosa, ¿no? Entonces, a mí me preocupa el grado de ignorancia que tienen y han demostrado muchos de los candidatos a la presidencia de la República, que no tienen, por un lado, ni una idea de las responsabilidades y obligaciones, y por otro lado, de las posibilidades del poder que se puede ejercer dentro de la ley desde la presidencia de la República. Y si no se tiene claro eso, va a estar usted como pasando de un lado para otro como pinball, entre lo que diga el Congreso, lo que diga uno, lo que diga el otro, lo que diga la opinión pública, sin tener un rumbo claro y definido, como es la obligación de un jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Por poner un ejemplo de las funciones que podría tener un presidente, ¿no? O de la independencia del BCR, por ejemplo, que a algunos tanto les preocupa, ¿no? O de la injerencia en organismos electorales, que dicho sea de paso, la injerencia no viene solo del Poder Ejecutivo, sino la vemos del Poder Legislativo en la actualidad, del Congreso. Y lo que hemos visto, una injerencia durante los últimos 5 años, 4 años y medio, casi 5 ya, de el Congreso, básicamente entrando a una serie de componendas en las cuales un grupo de parlamentarios le dice, bueno, yo quiero el Tribunal Constitucional, a cambio te doy la Defensoría del Pueblo. Y se ponen de acuerdo entre extrema derecha y extrema izquierda para repartirse la cosa como así. Y eso lo hemos visto con claridad. O un grupo que ha sido denominado como los gángsteres de la política, que se las arregla para poner a la presidenta de la Junta Nacional de Justicia. O un fiscal de la Nación que estaba comprendido en una investigación que se llamaran los cuellos blancos por haber favorecido a través de medidas judiciales a una serie de personas que tenían comportamiento cuestionable. Entonces no es solo desde el Poder Ejecutivo. Lo que hemos visto desde el Congreso es un manejo bastante arbitrario y, por decirlo así, egoísta, o en propio beneficio de ellos o de un grupo privado, cooptar y controlar varias instituciones. Ojo, y es un Congreso que ha tenido una aprobación de menos de un dígito en prácticamente toda su existencia. Quiere decir que más del 90% de la ciudadanía los rechazaba y sin embargo seguían tan campantes en esto, ¿no? Y además, o sea, este Senado y la bicameralidad en sí misma tienen ahora el poder de básicamente hacer y deshacer. Bueno, lo que se ha hecho es tener por parte del Congreso una asamblea constituyente clandestina, que se ha cambiado 50 artículos o más de la Constitución sin debate, entre gallos y medianoche y a espaldas del pueblo. Todo esto, en realidad, lo que hace es contribuye a generar más incertidumbre, a erosionar la democracia. Y ese es el tema del capítulo 4 del libro Incertidumbre, que se llama Gobernanza, es decir, cómo podemos socialmente ponernos de acuerdo para evitar estos excesos que estamos viendo en nuestro país, pero no solo en nuestro país, Franco, estos se dan también en América Latina en varios lugares y en otros países, ya sea por una imposición del Parlamento, por una imposición del Ejecutivo, y se dan en todo el mundo. Pero también se le puede dar vuelta. Acabamos de verlo en Hungría con Víctor Orbán, después de 16 años, una cachetada brutal que le ha dado la ciudadanía a esa manera de gobernar
Bueno, y acá en el Perú lo vimos después de 12 años de gobierno militar. Desapareció el gobierno militar en 1980, después de 10 años de gobierno autoritario durante los 90, desapareció el gobierno autoritario con un presidente fugándose, cambiando de nacionalidad y postulando al Congreso de otro país, y volvió. O sea que yo creo que eventualmente nuestro país siempre ha tenido la capacidad de recuperarse y volver a restaurar el mínimo de convivencia democrática que permitiría nuestro desarrollo. Yo creo que había que cambiar el refrán ese de no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. En el Perú es no hay mal político que dure 10 años ni ciudadanía que lo resista. En ese sentido, económicamente, por ejemplo, ¿cómo es que ve usted el Perú abierto hacia los mercados internacionales, por ejemplo? Yo creo que tenemos que estar abiertos a los mercados internacionales. Somos un país que depende mucho de nuestras exportaciones. Tenemos una situación privilegiada en cuanto a los precios de muchos de nuestros productos de exportación, agroindustria, metales, en fin, pesca, etcétera. O sea que tenemos lo que no tenemos es una capacidad de utilizar todos esos recursos tan extraordinarios que posee nuestro país de una manera que permita una distribución más equitativa de los beneficios de esta inserción internacional de nuestro país. Desde la época de la colonia siempre hemos tenido, y durante toda la República, esos 200 años, hemos tenido un sistema económico muy concentrado en exportaciones de alto valor en algunos momentos, de precios bajos en otros, pero cuyos beneficios han, digamos, distribuido y han chorreado, como se usa la palabra, relativamente poco. Lo que tenemos que pensar ahora, creo, es ver cómo en los próximos años podemos crear una economía que no solamente a base de industrias, sino también agricultura, sobre todo la agricultura familiar, con mayor productividad y vinculada a los mercados internos y externos, como la producción de servicios, como las industrias creativas, en las cuales en el Perú tenemos talentos extraordinarios para poder, y ya lo hemos demostrado, desde premio Nobel hasta aportación de series, hasta premios de pintura, de literatura, en fin, tenemos habría que orientar el futuro desarrollo en esa dirección. Pero como hablábamos al principio, eso tiene una serie de prerequisitos. En primer lugar, seguridad. En segundo lugar, un Estado que funcione razonablemente, sobre todo en los servicios de educación, salud y los servicios culturales también. En otras palabras, lo que yo veo hacia el futuro es un enorme potencial que podría movilizarse si tuviéramos una dirección política sensata y adecuada. ¿Y esto es posible? Sí, lo hemos tenido. ¿Es posible en algunos casos con personas que tienen una tendencia u otra? Sí. Yo lo he visto cambiar, por ejemplo, durante la época del gobierno militar, en la primera y segunda fase, dos cosas muy distintas. Lo hemos visto cambiar también hace menos tiempo, en el caso de un presidente que adoptó una serie de políticas que llevaron a la hiperinflación y en su segundo gobierno se pasó al otro lado totalmente. Ahí no buscó un punto medio, sino que básicamente buscó dos extremos que creo que fueron uno tremendamente negativo y el otro bastante negativo, o por lo menos mucho menos positivo de lo que podíamos hacer. Lo que yo creo que después de estos 5 años de descalabro institucional, espero que no vengan otros 5 igual y que quien sea elegido presidente con este Congreso tenga, digamos, un súbito ataque de sensatez y que sin pensar en su trayectoria pasada o en las promesas de campaña, una de las cuales muchas irrealizables, son muchas,
piense en el futuro del país, piense en revertir el deterioro del aparato estatal y avanzar hacia el bien común con políticas de Estado, estrategias de desarrollo inclusivas que, como usted preguntaba hace un rato, reduzcan las desigualdades y nos den oportunidades a todos. ¿Eso es posible? Sí, pero depende de quien llegue ahora a ejercer la primera magistratura, tenga una visión de futuro, tenga la capacidad de, en muchos casos, dejar comportamientos del pasado, así como lo han hecho otros mandatarios en años anteriores, y a partir de eso ofrecernos a toda la ciudadanía un futuro mejor, ¿no? Esto va a depender mucho de con quienes lleguen al poder también, o sea, porque va a depender mucho de sus vicepresidentes, va a depender mucho de las bancadas con las cuales llegue también. Mire, un presidente tiene que tomar en cuenta y tomar conciencia de que como jefe de Estado es presidente de todos los peruanos. Es el Estado estamos incluidos todos, los que votan por uno, los que no votan por uno, los que están a favor, los que están en contra, etcétera. Entonces, aquí no tiene que haber distinciones, tiene que haber una toma de conciencia que hay que gobernar para todos como jefe de Estado, con una decisión de conjunto. Cuando tuve la suerte y la oportunidad de ejercer el cargo, invité a todos los partidos políticos, a sus presidentes y a sus voceros a Palacio de Gobierno a conversar, a escucharlos, algunos más de una vez. Estuve abierto siempre al diálogo, a escucharlos y ver a dónde podíamos llegar a acuerdos. Yo creo que eso es lo mínimo que se necesita ahora, en un momento tan crítico en seguridad, en la situación de desigualdad, precariedad económica, crisis de la salud, crisis de la educación. Problemas, felizmente no tan graves como antes, como el empleo, pero sí este tema de baja productividad, de no tener capacidad en ciencia y tecnología, de no estar utilizando sustentablemente nuestros valiosos recursos naturales renovables. Y aquí lo que hay que llamar es nuevamente, disculpe que insista, a un ataque súbito de sensatez de quien salga elegido, ¿no? ¿Es posible realmente dialogar con todos? Dialogar sí, eso no quiere decir que estemos de acuerdo con todos. Estoy seguro que si nos pasáramos un buen tiempo dialogando con usted y a Franco, habría muchas cosas que estaríamos de acuerdo, sobre todo en los temas de libros y de lectura, pero probablemente en otras cosas no. Eso no tiene por qué dejar de lado aquellos acuerdos, aquellas ideas en las cuales nuestros puntos de vista coinciden. Porque digo, o sea, hay gente con la que sí, o sea, eventualmente podemos dialogar, podemos llegar a acuerdos, pero ¿qué pasa con aquellos con los que eventualmente uno no se pone de acuerdo y están predispuestos al sabotaje, a la mala maña, y están predispuestos siempre a buscar la zancadilla constantemente? Bueno, ahí no hay que ser inocente. Si realmente una cosa es ser abierto, una cosa es tener una apertura al diálogo y otra cosa es pasarse de caído del palto, como decimos en nuestro país. Y por eso yo hablo, como le puedo decir, de algo que parece contradictorio. En el libro lo menciono también, de que lo que se requiere es una moderación radical. Moderado en cuanto a estar dispuesto a escuchar a todos, de escuchar razones, puntos de vista distintos. Radical en términos de rechazar la corrupción, de rechazar la mala fe y el tipo de comportamientos que usted dice. Hay una anécdota que siempre cuento, ¿no? Durante mi juventud aprendí que uno da oportunidad una vez, ya 2 veces. Pero a la tercera, ya no, pues hasta ahí nomás llegamos. Esa es la anécdota del cura y la cachetada. El cura y la cachetada, exacto, la recuerde usted, ¿no? Claro, claro. Sí, si le dan una cachetada, ponga la otra mejilla. Y yo fui a decirle, esto me parece absurdo, ¿quiere usted que le... No, dijo, no hay nada escrito, pon la otra mejilla, pero si te dan una cachetada, puedes responder a golpes. Entonces, yo creo que
no hay ninguna contradicción con ser abierto, dialogante y al mismo tiempo ser fuerte, insistente en la democracia, insistente en los valores, luchar contra la corrupción, la arbitrariedad, digamos, el sectarismo de muchísimas personas. Hay algunas personas con las cuales yo ya evito conversar algunos temas porque sé lo que van a hacer y lo que van a decir, y sé que si empiezo por ese camino, ellos van a terminar insultando. Entonces, ¿para qué provocar eso? Uno deja eso de lado si es que tiene la obligación de vincularse con ellos. Pero si no tiene la obligación, ya. Ahora bien, como jefe de Estado, digo, uno es jefe de Estado, presidente de todos los peruanos, y por lo tanto tiene la obligación de estar abierto a todos. Cuando llegamos a extremos como lo que usted ha mencionado, de traición, sabotaje, hasta aquí nomás llego. Y eso es claro, ¿no? Quiero agradecerle una vez más por haber estado en el programa. Una última cosa, mire, hemos hablado de estos libros acá, pero quería informarle, no he podido traer el libro porque está en prensa. Este es mi último libro que está publicando Springer Verlag. No sé si alcanza a verse desde allí o si se puede acercar. Sí, se llama Conocimiento es Poder. Se llama Knowledge is Power. Esta es la cubierta. Este libro lo está publicando Springer Verlag dentro de un mes y es el resultado de 45 años de estudios e investigaciones sobre lo que hemos llamado el ocaso de la era baconiana. Apenas salga publicado, a pesar de que está en inglés y estamos a la búsqueda de una editorial en castellano, espero que tengamos la oportunidad de conversar sobre ese texto, así como escucho su podcast con la cantidad de libros tan interesantes que usted siempre reseña. Y con nosotros será hasta la próxima semana. Nos estamos viendo en una próxima edición. Chau, chau.